Hola Paula, Buenos días, ¿cómo están? muchas gracias por estar hoy con nosotros en Sintonía Educar. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Paula, nos conocemos del ISPE, cuando yo era profesora allí, y me acuerdo que en ese momento vos tomaste las materias de ESI, me acuerdo, en ese momento antes de que yo me fuera. Y también sé que venís del campo de la filosofía. ¿Qué fue lo que te llevó a ir desde ese campo a tomar ese espacio curricular? Tendría que hacer un poquito de biografía, digamos. Si bien yo estudié filosofía, más o menos a partir del año 2009-2010, o en realidad algunos espacios institucionales no curriculares, empezamos a producir conocimientos sobre género y sexualidades. Entonces, en la carrera de filosofía y en otras carreras de la Facultad de Filosofía y Letras empezaron a aparecer espacios curriculares cada vez más de formación en teorías de género, que per se es un ámbito interdisciplinario. No le pertenece ni al psicoanálisis, ni a la antropología, ni a la ciencia de la educación. La filosofía es transversal. Entonces estaba buenísimo porque a mí me permitía pensar, seguir pensando filosofía, pero en un diálogo interdisciplinario, transdisciplinario, que a mí me interesaba más. Al final de la carrera de filosofía yo empiezo a identificar que esa forma de producir conocimiento interdisciplinaria y en relación a las sexualidades y el género era algo que quería explorar durante un tiempo. También me constituí como militante, como activista política en el ámbito del feminismo. Yo venía siendo activista académica dentro de la universidad, tratando de producir conocimiento con otras coordenadas que no eran las de la academia, y hay como un paso de una cosa a la otra, y me anoto también en el postítulo de Educación Sexual Integral, y me recibo de especialista en Educación Sexual Integral. Entonces la discapacidad, la diversidad funcional y la diversidad corporal llegan a mi vida como de una doble manera. Por un lado, yo estaba cada vez más crítica de las teorías clásicas de la filosofía en la concepción de los seres humanos, del sujeto moderno, de cuál es la norma corporal que, por ejemplo, se constituye para pensar lo humano en nuestra cultura. Ya venía tratando de desarmar esos discursos. Y por otro lado, cuando yo empiezo a concursar en Educación Sexual Integral en los diferentes terciarios de Cava, me presenté al ISPE con la curiosidad y la necesidad también de insertarme en una comunidad que me enseñe a mí lo que yo estaba empezando a intuir o a desarmar sola en términos autodidactas. Entonces yo me presento al ISPE y lo loco y lo curioso es que yo siempre me presentaba en ESI a diferentes normales, a diferentes institutos terciarios, y siempre quedaba tercera, cuarta, quinta en el orden de mérito, y en el ISPE nadie quiso anotarse, nadie quiso concursar en el ISPE Educación Sexual Integral. No es que yo entro a las cátedras del ISPE por mi propio pedigrí de trabajadora en el ámbito de la discapacidad, sino porque también, además de mi necesidad y mi curiosidad y mis ganas de formarme, no se presentó nadie a ese concurso. Con lo cual ya empecé a pensar en eso. Qué significativo, ¿no? Esto que decís para quienes trabajamos en el ámbito de la discapacidad, es un tema tabú, el de la sexualidad y la discapacidad, y cómo se pone sobre la mesa aún cuando alguien, como existe el espacio curricular, pero nadie, ¿qué pasa? ¿Nadie se animaría a abordarlo? ¿Cuáles son los supuestos que te parece que atraviesan esa dificultad, esa limitación, ese obstáculo para abordar estos temas? Creo que es muy, muy interesante esa pregunta porque habría que elaborarlo, pensarlo bien, pero yo creo que los supuestos van por este win. Si yo me fijo quiénes se presentaron efectivamente, quiénes estamos en las cátedras de ESI y el ISPE, somos Silvina Peirano, que es una compañera que históricamente es la autoridad en nuestro país sobre sexualidad y diversidad funcional, en el sentido de que la trayectoria que ella tiene es ineludible. Ella estuvo también en las bases, en la fundamentación de la parte de ESI, del programa de ESI para discapacidad. La otra persona que está con nosotras compartiendo las cátedras es una compañera, Yalta Esquín, que viene del ámbito de la formación en educación física, donde justamente la cuestión de la discapacidad atraviesa la currícula, los mitos, las representaciones, los prejuicios son muy fuertes. También esta compañera venía de un ámbito en el cual la discapacidad es un problema
Y es un interrogante que atraviesa la formación de cualquier profe de educación física. Y yo. Ahora, lo que nos podemos preguntar es, ¿por qué todas esas compañeras, mayormente feministas, formadas mayormente en el ámbito de las teorías de género, formadas mayormente en el ámbito de la teoría social de Pichon-Rivière, formadas en el marco de la pedagogía del oprimido de Paulo Freire, no se presentan a ESI en educación especial? Yo creo que hay un nivel de invisibilización, de segregamiento, de segregación, de prácticas de segregación, en donde también son prácticas de burocratización, porque están los especialistas en la educación especial, y como yo de educación especial no sé nada, la ESI en relación a las personas con diversidad funcional, las personas con discapacidad, es una ESI específica porque las personas con discapacidad tienen una sexualidad específica. Y este es el mito mayor. Este es el mito mayor. La idea de que la sexualidad de las personas con discapacidad es una sexualidad diferente, es una sexualidad específica, es una sexualidad de otro orden, es otra sexualidad. ¿Y cómo se desarma eso en las clases? Yo creo que cuando se trata de poblaciones históricamente invisibilizadas y segregadas, lo que tenemos que elaborar de principio a fin de nuestras currículas son las representaciones, el campo simbólico que hace posible que, más allá de ciertas convicciones teóricas, políticas, pedagógicas que las personas puedan tener, hay intuiciones que todo el tiempo reproducen cierta mitología de que las personas con discapacidad intelectual no saben lo que quieren, tienen o un deseo desenfrenado, o son niños y niñas infantiles, o que no entienden lo que les sucede físicamente, emocionalmente, sensitiva y perceptivamente, o que no lo podrían nunca expresar, o que no pueden dar consentimiento. Son todos mitos profundamente invalidantes que siguen perviviendo en el sentido común, incluso de aquellos que se van a dedicar o que se vienen dedicando a la educación especial. Porque que el profesional de la docencia, digamos, el maestro, la maestra o el profesor, esté trabajando en la educación especial no es condición ni necesaria ni suficiente para que su perspectiva en relación a la discapacidad sea despatologizante, sea una perspectiva que permita un encuentro con un otro singular, sea una perspectiva que permita pensar más allá del diagnóstico. Todo el mundo sabe que tiene que pensar más allá del diagnóstico, pero qué tiene que pensar no sabemos. Es tan interesante el tema porque yo hoy en día, por lo que uno sabe, por lo que vos misma debes atravesar cotidianamente en tus prácticas en otros profesorados, abordar temáticas básicamente por la presencialidad de la diversidad sexual, pero que es un tema que parece como que fuera completamente externo a la reflexión cuando hablamos de personas con discapacidad. Yo no digo no solamente el discapacitado como un cuerpo sexuado, sino también, tampoco digo, en relación a su identidad de género. ¿Qué hay en relación a Ahí eso? funcionando. Sí, sí. Bueno, el presupuesto de la heterosexualidad obligatoria reina para todos, para personas con discapacidad y para personas sin discapacidad. La heterosexualidad obligatoria no distingue ni géneros, ni condición etaria, ni condición educativa. La heteronorma es una reestructuración del campo simbólico que excede ciertos condicionamientos, digamos. Y lo mismo sucede con las personas con discapacidad. Se presupone la heterosexualidad de las personas con discapacidad. Se presupone el carácter cis de las personas con discapacidad. Es decir, a los cis le llamamos en el ámbito de las teorías trans las personas que están alineadas sexo-género, es decir, que les fue asignado un sexo al nacer, macho o hembra, y que tiene una identidad de género que se alinea con esa asignación. Yo soy una persona cis y muchas personas son personas cis. Ahora, no tenemos claro cuándo estamos ante una persona trans. Creer que identificamos plenamente cuando estamos ante una persona trans es un prejuicio cis, porque habrá personas trans que las podamos identificar porque su lenguaje corporal, por el régimen que tenemos en la mirada, en la forma de leer los cuerpos, podemos identificar que es una persona trans, pero hay personas trans que se nos van a pasar y no tenemos idea. Y lo mismo con la orientación sexual de nuestros alumnos, con lo cual suponer que son todos heterosexuales y todos cis es una suposición dominante, es una suposición de poder.
Es obligar al otro a que se enuncie a sí mismo diciendo, perdón, no estoy yo en esta. Es de alguna manera constreñir a ser visibles, a ser públicos, una serie de cosas porque se asumen otras, se dan por sentada otras. Y eso ya es una situación de violencia, de microviolencia. El otro es siempre heterosexual hasta que demuestre lo contrario. Hace poquito estaba viendo un curso en el que participaste que tenía como nombre Temor y Tabú, y me pareció tan interesante porque son para mí dos conceptos que hay que ponerlos a jugar en la formación docente, en general, ¿no? Pero pienso en la formación docente en particular y en el profesorado de educación especial, que casi diría que debe ser como uno de los objetivos cuando se aborda la materia, ¿no? Sí, ¿sabés cuál era mi intención también? Porque este es el 4º año que doy ESI en el ISPE. Y lo que identifico también es que si bien podemos poner en palabras representaciones, mitos, prejuicios, preconceptos que nos atraviesan en relación a las personas con discapacidad, nos cuesta mucho hablar de afectos, de emociones, de esas incomodidades, de esos miedos, de esos terrores, de esos rechazos, de esos ascos. Nos cuesta hablar de afectos, nos cuesta politizar nuestros propios afectos, nuestros propios sentimientos, en el sentido de historizar, de tratar de pensar, ¿por qué estoy sintiendo esto? ¿Por qué me pasa esto? No solamente esto es un mito que refiere a un mito cultural y lo pongo en un plano un poco más general, más social, más abstracto. Hablar de temor y tabú, para mí, lo conecta a la posibilidad de, si yo tengo como búsqueda ese encuentro con la singularidad del otro, ese encuentro con la singularidad del otro es siempre un encuentro de intercambio afectivo. Entonces, poder pensar nuestros propios afectos, afecciones, nuestros propios sentimientos, emociones, me parece que es como un lugar que todavía en la pedagogía sigue siendo un lugar demasiado íntimo, demasiado subjetivo, demasiado interior. Entonces no nos animamos a poder pensarlo y a poder ordenar categorías en relación a eso. Entonces después vienen los neoliberales y te hacen la educación de las emociones, por ejemplo, y sí nos parece una reidea, y todos decimos, claro, educación en emociones, pero en realidad cuando vos llevas este plano a las aulas, es complejo, porque cuando empezás a hablar de ese tipo, de ese nivel de incomodidad, las personas necesitan despersonalizarse un poquito, poder encontrar un lugar en donde nos puedan decirlo sin sentirse juzgadas. Tal cual, qué bueno. Y debe ser interesante ver eso en las aulas, ¿no? Con los estudiantes, con les estudiantes, ¿no? Debe ser muy impactante, pero lindo también, ¿no? Deben pasar cosas. Es que con que pase un poco algo, ya es muy transformador, porque como los efectos de eso son de descarga, de liberación. Es un mundo también muy atravesado, extremadamente atravesado, en el buen sentido y en el mal sentido, por lo políticamente correcto. Entonces, muchas veces nos cuesta poner en palabras que somos algo más que seres morales, que intentan hacer todo bien y que llevamos adelante con muchas convicciones nuestras prácticas docentes. Bueno, eso está muy bien, pero para poder también sostenerlo en situaciones más complejas, como puede ser identificar, por ejemplo, una situación en donde un niño, una niña en contexto de educación especial tienen o autoerotismo compulsivo o una demostración de deseo que no se corresponde con lo que se espera de una niña, de un niño de esa edad, en ese contexto, de ese género, que las estrategias sexoafectivas de los niños, cuando se expresan esas estrategias, ¿qué hacer con ellas? O sea, no basta que vos te compres el carnet de progre. Realmente hay que desarmar nudos afectivos que nos generan ver las estrategias sexoafectivas de los pibes, asistir a ese, que nos conviden a eso, digamos. A mí me parece que desarmar ciertas formas instituidas ya de intervenir, como es la intervención compulsiva, la represión, la sanción, la búsqueda de que la sexualidad no está en la escuela. Y esto es en ese en general, ¿no? La sexualidad no debe estar en la escuela, por ende, las prácticas de sanción, represión e intervención compulsiva son
el repertorio común. Y en las escuelas de educación especial tiene como más tradición eso. Y es la cuestión de esto que siempre se habla, el respeto por el cuerpo de ese otra, que en discapacidad es un cuerpo que es domesticado Objeto. siempre. Es un cuerpo objeto. Y de ahí ya arranca la vulneración y la desexualización y la deserotización. Y también tenemos que preguntarnos qué es cuidar. Las maestras, los maestros de educación especial en particular, debemos preguntarnos muy seriamente qué es cuidar, porque desde el momento que el sistema de apoyo y el sistema de cuidados es un sistema que se aplica sobre la persona como si la persona fuera un objeto, y entonces, por su bien, lo mudás de ropa en el momento que a vos te parece, le das de comer en el momento que a vos te parece, lo bañás en el momento en que a vos te parece y como a vos te parece. Ahí ya se va constituyendo un vínculo que es abusivo. Y después las personas se quedan sin un criterio del cual poder agarrarse para distinguir una práctica abusiva, por ejemplo, un acercamiento sexual invasivo, abusivo. ¿Cómo hace para distinguirlo del cuidado cotidiano? Si en el cuidado cotidiano también está todo el tiempo una invasión corporal no consensuada, a priori no consensuada. Entonces, Ay, ¿cómo hacemos Paula, para evitarlo, digamos? súper interesante todo esto. Sí. Yo creo que vamos a tener que tener muchas más conversaciones porque Bueno, creo que es cómo no. tan necesario, así como es tan necesario hablar de todos los temas, es tan necesario que hablemos porque la verdad que la educación sexual, yo te cuento mínimamente una cosa, que yo daba la materia de investigación y siempre había algún grupo en el ISPE que tomaba el tema de educación sexual. Siempre lo veían como que había una deuda en las escuelas en relación a el trabajo en la aplicación de la ley, lo que fuera. Y ellos lo venían sintiendo, viste, como una deuda, y me parece que este tema hoy, de la mano tuya y de las colegas que mencionaste, puesto sobre la mesa en la institución, la verdad que es muy bueno para docente el cambiar esta lógica. Bueno, me parece que esto último que trajiste, que lo tomo y me lo guardo para que sigamos